Buenos días. Las elecciones de medio término para decidir la nueva composición del Congreso de los Estados Unidos están a apenas 2 meses. Estas elecciones se perfilan como unas muy interesantes porque hay varias fuerzas que están empujando la opinión pública en diferentes direcciones. Por un lado, se encuentra la situación de la inflación y la tendencia natural de votar en contra del presidente o del partido del presidente en las elecciones de medio término. Por otro lado, hay eventos que han galvanizado a esa base del Partido Demócrata, como la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para dejar sin efecto a la decisión de Roe v. Wade, abriendo la puerta a la restricción de derechos de reproducción para las mujeres en algunos estados. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, las proyecciones hoy pintan un panorama muy interesante. En primer lugar, si estamos viendo desde la perspectiva de la Cámara de Representantes, todos los datos y las encuestas apuntan a que la gran probabilidad sea que se convierta en una Cámara de Representantes republicana. Sin embargo, el caso es muy distinto en el Senado, donde la misma probabilidad, casi el 70% de probabilidad, nos dice que el Senado se va a convertir o se va a permanecer como uno demócrata. A mi entender, esta variabilidad es compleja, pero también representa unas grandes áreas de oportunidad. Vamos a dialogar un poco sobre lo que significa esto para el movimiento estadista. ¿Será bueno o será malo para los futuros prospectos de la estadidad? A mi entender, la historia nos dice que será positivo si hacemos el trabajo. Pensemos en el panorama en Puerto Rico de los partidos nacionales. Por la gran mayoría del tiempo, el Partido Republicano se identificaba con el movimiento estadista y el Partido Demócrata se identificaba con el Partido Popular Democrático. Por tanto tiempo, los distintos partidos locales tenían el poder sobre esas estructuras a nivel nacional. Pero eso comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar cuando ciertos miembros del partido y del movimiento estadista también hicieron el esfuerzo por obtener posiciones de lideratos en el Partido Demócrata a nivel local. Poco a poco fue creciendo ese grupo, de tal forma que para el 2017, cuando era gobernador, por primera vez en la historia, ambos partidos nacionales en la isla tenían lideratos que apoyaban la estadidad para Puerto Rico. Entonces, si ese es el caso en la isla, ¿podría replicarse el mismo en los Estados Unidos? La contestación es que sí, y la evidencia está en que la base de ciudadanos puertorriqueños que residen en los estados son 5.3 millones. Y cuando se hacen encuestas sobre si favorecen la estadidad o alguna otra alternativa, 2 de cada 3 favorecen la estadidad. Esto es poderoso, es potente y es evidencia que nos deja saber que si esos 5.3 millones se mueven en la dirección de luchar por la igualdad para los puertorriqueños, tanto los congresistas del lado republicano como del lado demócrata van a tener que reaccionar. Pero vamos a ver esto desde la perspectiva de cada uno de los dos partidos y lo que ha estado pasando. En el caso del Partido Demócrata, el proyecto HR 8393 ha consolidado a la gran parte de este partido, pero no debemos descansar en ello. Todavía hay que reconocer que la mayoría de los opositores de la estadidad se identifican como demócratas o socialistas en la isla y por lo tanto tienen influencia en algunos de los líderes
y en algunos sectores dentro de ese partido a nivel nacional. Un claro ejemplo de esto es la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y las influencias que tienen ciertos sectores separatistas y socialistas sobre su campaña. Este tirijala queda plasmado en las mismas expresiones de la congresista. En el 2017, cuando era candidata y cuando acababa de ganar su escaño, ella estaba clara en el asunto del estatus de Puerto Rico. Y aquí, en septiembre del 2017, ella plasmó por escrito que, en primer lugar, independiente del estatus, todos los ciudadanos americanos merecen el derecho al voto. Y en segundo lugar, que Puerto Rico ha votado por la estadidad 2 veces en los últimos 10 años. El mensaje es clarito en ese momento y no debe sorprender, puesto que mucha de su campaña era basada en el concepto de la igualdad. No obstante, 1 año y medio después, la misma congresista ya está cambiando su tono y comienza a establecer las diferencias entre Washington, D.C. y Puerto Rico para adquirir la estadidad. Ella establece que D.C. y Puerto Rico son diferentes, que Puerto Rico fue colonizado y que necesita otro tipo de proceso, que no se puede imponer la posición de los Estados Unidos en la decisión de Puerto Rico. En los últimos meses hemos visto cómo la congresista ha estado participando de los eventos para llegar a un proyecto de consenso y cuando se llega a ese proyecto de consenso se echa para atrás. La única razón es que ciertos grupos separatistas y socialistas de Puerto Rico tienen influencia sobre su campaña y eso ha provocado que ella cambie su parecer en un asunto tan fundamental como este. En el lado republicano, el reto es otro. Entiendo que hay que hacer un mayor esfuerzo para romper el miedo o la percepción de que Puerto Rico sería un estado totalmente demócrata. Esto lo más seguro surge a raíz de que Washington, D.C. es otro de los que está aspirando a convertirse en estado y que en ese caso sí, pues el 80 al 90% de la población es demócrata. En Puerto Rico, la evidencia apunta a que sería lo que se llama un battleground state. Esto significa que sería un estado que cambiaría entre demócratas y republicanos dependiendo de las circunstancias. Además, si vemos las encuestas de los últimos 15 años, podemos ver claramente que hay amplios sectores de la sociedad en Puerto Rico que se consideran conservadores. Esto todavía no ha engranado en el liderato del Partido Republicano. Todavía existe el pensamiento y la noción de que de Puerto Rico ser estado perderían 2 escaños en el Senado y un sinnúmero de escaños en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, además de otros asuntos que podremos discutir en otras ocasiones, el esfuerzo debe centrarse en 2 direcciones. El primero es uno educativo al liderato del Partido Republicano. Es imperativo conseguir apoyo de ciertos líderes en los más altos escaños para que ellos puedan comunicar a sus compañeros por qué es importante que Puerto Rico se convierta en estado. Importante recalcar que la posición de la estadidad fue promulgada por líderes icónicos del Partido Republicano como Ronald Reagan. Además, reconocer las aportaciones de los puertorriqueños en las milicias y los cientos de miles de veteranos que tenemos. Pero además de educar al liderato, hay que ejercer presión en los distritos. Y esto es otro trabajo que los miembros de la delegación extendida están haciendo a cabalidad y con excelencia. Ellos están tocando la puerta de nuevos candidatos que aspiran a llegar al Congreso, hablándoles sobre el asunto de Puerto Rico y explicándoles que solamente recibirán su apoyo si apoyan la igualdad para Puerto Rico. Y han conseguido un sinnúmero de endosos. Recientemente
los miembros de la delegación extendida en Georgia consiguieron el apoyo de uno de los candidatos para el Congreso. Hicieron la intervención, explicaron las razones y le demostraron que tenían el mollero del voto para poder ayudar o para poder irse en contra. Es por eso que estas elecciones de medio término presentan una oportunidad para poder empujar a los congresistas a que tomen posturas que típicamente se quedan neutral. Y dos, para poder identificar nuevas personas que se comprometan antes de llegar al Congreso. Gran parte de la razón que estaremos haciendo el Equality Summit en la próxima semana es precisamente para intervenir con los congresistas en sus oficinas, pero también para preparar a los miembros y al liderato de la delegación extendida a que pueda ser activo en los próximos 60 días antes de las elecciones de medio término. Yo estoy convencido que a la medida que aumentemos la red a nivel nacional de los delegados extendidos y que nos podamos insertar en las campañas demostrando organización y poder político, el asunto de la igualdad y de la estadidad se va a mover y los puertorriqueños tendremos la oportunidad para de una vez y por todas tener un proceso vinculante donde escogeremos la estadidad de manera clara y contundente y nos convertiremos entonces en el Estado 51 de la nación americana, teniendo, después de 500 años, igualdad ciudadana. Que tengan buenos días y que Dios les bendiga.